Sí, la cuestión que, bueno, yo en particular vengo siguiendo el tema de Palestina hace tiempo porque es la situación de un pueblo oprimido que está siendo colonizado a través de incursiones militares constantes, del robo de tierras, y bueno, en particular me interesó profundizar por el actual conflicto que se desarrolló durante todo el mes de julio y parte de agosto. Y bueno, visto la masacre continua de población civil y digamos la situación de la comunidad internacional que no le daba mucho interés al tema, más allá de hacer declaraciones, me pareció que esto tenía que llevar, digamos, a la sociedad civil a hacer un debate sobre la cuestión. Y bueno, vimos que en varias partes del mundo, en Europa, en América Latina, y en Asia incluso también hubo varias movilizaciones apoyando la libertad de Palestina, en contra del bloqueo económico y del bloqueo de la libertad de movimiento que sufre el pueblo palestino. Y bueno, me interesó profundizar en esto, entonces empecé a leer un libro muy interesante de Ilan Pappé, que es un historiador israelí que es crítico de la versión oficial israelí, que se llama La limpieza étnica de Palestina. Y además empecé a buscar documentales para informarme y para conocer un poco más el contexto histórico. Y bueno, me pareció interesante para difundir acá en el instituto y para que la comunidad y la sociedad civil conozca la situación de Palestina, ya sea a nivel histórico como actual, porque bueno, es la lucha de un pueblo por su libertad y en contra del colonialismo y el imperialismo. Y por lo tanto me pareció interesante que se debata esto, porque bueno, este historiador israelí, por ejemplo, Ilan Pappé, denomina el ataque constante del Estado de Israel al pueblo palestino de un genocidio progresivo. Y por lo tanto creemos que es importante que, bueno, que no se cometan más genocidios. En Argentina ya hubo un genocidio con más de 30.000 desaparecidos, y además de, bueno, que es algo, se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y bueno, creemos que hay que denunciarlo. Incluso ya hay una iniciativa de la población civil argentina, de argentinos que denunciaron al Estado de Israel en la Corte Penal Internacional, denuncias en contra de crímenes contra la humanidad, y creemos que estas iniciativas hay que apoyarlas. Incluso también hay que apoyar un boicot que se está haciendo a nivel mundial, un boicot económico, cultural y político al Estado de Israel, para que termine con las incursiones militares al pueblo palestino, y que finalmente el pueblo palestino pueda tener su Estado y su libertad y vivir como cualquier otro pueblo libremente. Así que bueno, esto es un poco el contexto histórico. Contanos, y la iniciativa... esta primer película, claro, la que iniciativa, van a proyectar, de qué cuenta, ¿no? Sí, la iniciativa se lleva adelante con junto con el Comité Comarcal de Solidaridad con Palestina. Digamos que no es una iniciativa individual, sino que nos juntamos con ellos para que tenga más fuerza y para coordinar la lucha. Y esta primera película, que se llama La Tierra habla árabe, es una película de coproducción francesa, pero bueno, está narrada por un historiador palestino que se llama Nur Masala, y habla de los inicios del sionismo, que el sionismo es un movimiento nacionalista judío, digamos, que ve a la comunidad judía como una nación, no solo como una religión. Y este movimiento, que surgió a fines del siglo XIX, desde sus inicios trató de influir en los gobiernos británicos y en otros gobiernos para crear un Estado judío en las tierras de Palestina. Entonces, esta película habla de los orígenes del sionismo y cómo este movimiento fue ocupando las tierras palestinas, y después, a través de organizaciones terroristas y incursiones militares, fue expulsando a los palestinos en 1948. Así que esta película nos habla sobre todo del contexto histórico de las primeras expulsiones de palestinos de sus tierras, que se tuvieron que refugiar en otros países. Y bueno, vamos a continuar después con otra película que se llama Jenin Jenin, que habla del bombardeo al campo de refugiados de Jenin, que queda en Cisjordania, en el año 2002. Luego vamos a continuar con un documental que habla de la resistencia pacífica del pueblo palestino, que se llama 5 cámaras rotas, que es muy buena película. Y después vamos a terminar con una ficción de un director palestino que se llama Elia Suleiman. La película se llama El tiempo que queda, y es una película más bien autobiográfica que habla de la resistencia a la expulsión en 1948, hecha por su padre, que era parte de la resistencia armada en Palestina,
y a través de cartas de refugiados que tuvieron que irse de Palestina. Así que bueno, estos son 4 encuentros que va a comenzar este viernes 12 de septiembre en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua. Y bueno, quería agradecer también al Consejo Directivo que ha apoyado este proyecto y ha difundido esta iniciativa en todos los medios locales, en escuelas y en radios de la comunidad.